Continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer. Quiero empezar destacando en realidad el gran valor que este proyecto tiene por el alto consenso atrás del cual se ha ido gestando, tanto la presentación del proyecto como los dictámenes en las respectivas comisiones, y me parece que no es un dato a pasar por alto sobre las cosas que se pueden y se deben hacer. También creo, y se ha dicho acá, que cuando hablamos de fortalecer la justicia penal federal, estamos hablando siempre de fortalecer la institución que va a ir por detrás de los hechos que ya se cometieron. Estamos hablando siempre de discutir cómo el Estado va por detrás de los acontecimientos, intentando poner una reparación o una compensación sobre episodios y daños que en general no son reparables. Es imposible pensar en que podríamos retrotraer a la situación anterior ninguno de los crímenes que se han cometido, ni que hablar cuando hablamos de la vida. Por eso hay que pensar de qué otra manera se fortalece el funcionamiento de la justicia. La justicia necesita una política integral y un plan integral que acompañe desde otras medidas y otras áreas de gobierno cuál es el tratamiento que vamos a dar a una situación fundamentalmente compleja, porque estamos hablando de un problema complejo, de un delito complejo, de organizaciones criminales que son complejas y por lo tanto lo que necesitamos frente a ellas, frente a organizaciones que tienen un alto nivel de sofisticación, es un Estado que tenga por lo menos capacidades o condiciones similares, es tener una respuesta tan compleja como complejo es el problema. Y en ese sentido es que no hay solución posible sin pensar en un plan, en un programa integral. El problema hoy, sin duda, es Rosario y es Santa Fe, por la urgencia y por la gravedad de lo que hemos venido viendo. Pero quiero ser muy clara en esto, no es solo Rosario y Santa Fe, ni tendremos que esperar a que estas cosas empiecen a ocurrir en otros lugares, sino que de hecho en algunos, como en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, esto viene ocurriendo desde hace muchos años, y no son tampoco los homicidios como resultado de la guerra territorial y comercial de las bandas, ni la violencia como parte del delito, ni el narcotráfico o el aumento del consumo son patrimonio exclusivo de la provincia sobre la que estamos trabajando, y esto es lo que nos compromete en una mirada mucho más integral, como dije, más compleja, más amplia, más nacional y federal, por supuesto. Ahora, no hay legislación suficiente si no se ataca el punto medular que tiene que ver con el narcotráfico, que es la economía del delito. ¿Cómo hacer para atacar el negocio? ¿Cómo hacer para evitar que las organizaciones criminales sigan teniendo las cuevas donde pueden esconder la rentabilidad de sus negocios, de estos macabros negocios? Es importante entonces que nos preguntemos qué hacen otros organismos del Estado, qué hace la UIF, qué hace la AFIP, que tienen además la capacidad de hacer una inteligencia desde otras áreas y detectar transacciones irregulares, que hace el Registro Nacional de Precursores Químicos, que tiene la posibilidad de detectar, por ejemplo, el desvío justamente de esos precursores. Hay dos cuestiones que se han puesto en evidencia y esto es lo que nos lleva al tratamiento de este tema. Por un lado es, sin ninguna duda, el aumento de la criminalidad, y hablamos no simplemente de un aumento cuantitativo, de una cuestión estadística, sino fundamentalmente de la gravedad que implica el aumento cualitativo a partir de la gravedad y de la violencia que rodea este tipo de delitos. Y la otra evidencia, sin ninguna duda, es la incapacidad del Estado, una incapacidad que tiene que ver, obvio, con la falta de controles y que tiene que ver también con las complicidades. No estamos lejos de ver repetirse hecho tras hecho la cantidad de cargamentos de droga que son detectados cuando la droga llega a Europa después de haber pasado por varios puertos o aeropuertos en la Argentina y acá nadie vio nada. Eso tiene que ver, por supuesto, con los escáneres de alta tecnología que tienen en los países de Europa y por qué no pensar entonces en hacer nosotros las inversiones necesarias para contar con esos elementos, y también tiene que ver con las complicidades, con las cuestiones que se deberían ver y no se ven justamente por esas complicidades. Los resultados son
escalofriantes cuando hablamos de las muertes, siempre en población vulnerable, los jóvenes y los más pobres. El 65% de los 250 asesinatos cometidos en este año es entre jóvenes de 15 y 35 años. Esto es lo que nos está obligando a nosotros a una reacción un poco, insisto, más amplia, más compleja. La capacidad de operar desde las cárceles. Se habló de esto, pero quiero simplemente una referencia. Este Congreso Nacional sancionó una reforma a la Ley de Ejecución de la Pena en su artículo 160, donde además de prohibirse las comunicaciones desde los teléfonos móviles de las cárceles, también se impuso como obligación para el Estado instalar los inhibidores en cada uno de los pabellones. Eso no se ha hecho. Entonces, podremos tener opiniones buenas o malas sobre lo que la ley dice, pero cuando la ley existe, lo que tiene que hacer el Estado es cumplirla, porque además lo que hemos visto es cómo desde las organizaciones penitenciarias también se articulan muchos de esos delitos. Y sabemos perfectamente que en cada uno de los allanamientos se han incautado cantidades de teléfonos celulares violando las normas. La otra cuestión, estamos a muchos años, 14 años del fallo Arriola. Sin embargo, seguimos teniendo el 80% de las detenciones a consumidores o los portadores o tenedores para consumo personal. ¿Qué significa esto? Que se destinan recursos para eso, que no solamente implica el costo, el gasto inútil, porque existe el fallo de la Corte, sino que eso nos demuestra que esos recursos no se destinan al lugar donde se deben destinar. Por supuesto que lo que falta, ya termino, presidente, es reglamentar la ley IACOP, una ley sancionada en el 2014 en este Congreso, la de Plan Integral para el Abordaje de Consumos Problemáticos. ¿Por qué no se reglamenta esa ley? Después reclamamos y decimos las cosas que hay que hacer. Insisto, sin una política integral no hay solución. Sin capacidades del Estado y sin la integridad personal de los funcionarios que tienen que llevar las tareas adelante, no habrá solución. Que cada nuevo crimen sea un llamado a la responsabilidad y a la acción. Gracias. Gracias, diputada Stolbizer.